¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Historia y Fe, que es el espacio semanal que le venimos dedicando a lo largo de esta temporada aquí en el canal diocesano a la historia de la Iglesia y la historia de la cultura occidental. Hemos estado viendo estas semanas atrás el Concilio de Trento y en este gran repaso que estamos haciendo de las consecuencias o de qué pasó en la Europa post-Trento, y antes de afrontar los cambios culturales que vendrán la semana que viene cuando hablemos del arte barroco y de todo lo que fue la música y el arte de la época, esta sesión anterior y esta de hoy estamos hablando de la expansión del Evangelio, que se llevó a cabo después del concilio y a partir del impulso que puso España, que era el imperio de entonces, por anunciar la vida cristiana, la vida en Jesucristo, por todos los continentes o por todas partes que se empezaron a conocer. Lo estamos haciendo de mano del profesor de Historia y doctor en Teología, Gustavo Adolfo Conde Flores. Don Gustavo Adolfo, buenas noches. Buenas noches de nuevo. Muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias por invitarnos. Después de la gran presentación que hizo la semana pasada, donde nos hablaba un poco de las circunstancias, de cómo forma parte de la vida de la Iglesia el anuncio misionero del Evangelio y de por qué en este contexto en concreto, descubrimiento del Nuevo Mundo y el impulso del Concilio de Trento, ¿cómo fue el reparto que hicieron los distintos países? No solamente España, sino que todos los países entraron en este juego de equilibrios, de anunciar el Evangelio y colonizar nuevos sitios. ¿Cómo quedó dividido más o menos el mapa? Bueno, comentamos la semana pasada que los reyes católicos, ante la noticia del descubrimiento de nuevas tierras, pidieron la Santa Sede al Papa entonces reinante, que era de origen aragonés, Alejandro VI, le pidió una bula por la que se reconocía que esas partes que iban descubriendo la corona española pertenecían a la corona, con la obligación que le dijo el Papa de evangelizar aquellas zonas. Estas bulas que escribió la Iglesia complementan el Tratado de Tordesillas que firmaron entonces también las cortes o los reinos de Portugal y de España, de tal manera que la parte que se va a ir descubriendo va a ser parte de la corona española, mientras que la parte africana, digamos así, pues se va a quedar en tanto del cuidado de la corona portuguesa, cosa que ha ocurrido hasta nuestros días. Angola y tantos países todavía siguen de lengua portuguesa. Mozambique, por ejemplo. Luego ya en el siglo XIX será cuando, debido a esas fracciones que hubo, pues el Congo fue por Bélgica, ya eso posteriormente, pero en aquella época, primero, que estamos hablando de estos tiempos, fue la corona española, la corona portuguesa, la que tuvieron la misión papal de colonizar y de catolizar aquella zona que estaba descubriéndose. A los reyes les dio el Papa unos poderes muy importantes a la hora de hacerlo. Ya os contaba la semana pasada que al tener tan pocos medios la Iglesia para poderlo hacer, se abandonó, entre comillas, a los reyes, tanto portugueses como españoles. Por tanto, le dio un poder de presentación de los candidatos al episcopado, nombrar a los canónigos cuando se hacían ya las nuevas catedrales en Hispanoamérica, a los priores igualmente allí en Hispanoamérica, elegir a los candidatos que marchaban a Hispanoamérica a predicar y a misionar. Caramba. Por tanto, una misión, un papel o un poder que tienen los reyes muy importante que fue creciendo con el paso del tiempo. De hecho, San Francisco Javier se queja, ahora hablaremos un poquito de él, que se quejaba de cómo se intrometía demasiadas veces el poder civil en lo eclesiástico. Claro. A la hora de realizar ciertas cosas, decía él, yo es que me encuentro que a veces no me dejan hacer. Yo quisiera tal sitio, pero dicen que no vaya, porque no hay guarnición para poder acompañarme a predicar a tal sitio. Es decir, había muchas intromisiones que llegaron hasta nuestros días. Los reyes europeos católicos tuvieron hasta hace el siglo XIX poder vetar a algunos candidatos al solio pontificio. Sí. Y aquí en España, hasta Su Majestad el Rey Juan Carlos I, tenían los reyes españoles el derecho de presentar también candidatos al episcopado. Nombraban los obispos directamente los papas, los reyes, con la firma posterior de los papas. Por tanto, este patronato regio que comenzó en este tiempo con los reyes católicos, que se fue incrementando con Carlos V, Felipe II,
y que con los Austrias llegó a una explosión grandísima de importancia del patronato regio, llegó también, como digo, ya muy liviano, pero muy importante hasta nuestros días. Es lo que en los manuales de historia se llama el patronato español y el vicariato regio. Exactamente. En realidad es como ese montón de competencias que tenían... Evidentemente los reyes no aplicaban directamente, porque luego, en fin, había un consejo de Indias, que así se llamaba, que eran los encargados por parte del rey para seleccionar frailes, seleccionar seculares que marchaban ya a predicar, seleccionar los obispos, aunque los nombraba el rey y los presentaba el papa posteriormente. Pero el Consejo de Indias era el consejo a los que el rey daba esa facultad para que administrasen esos territorios religiosamente en nombre del rey. De manera que el rey tenía como una especie de ministerio que se dedicaba a estos asuntos. Exactamente, religiosos. Como el que se ocupa de las carreteras o de obras hidráulicas. Sí que hubiesen en aquella época esos menesteres. Al tiempo que el Papa también tiene que fundar una congregación que controle o que supervise todas estas concesiones que había dado a los monarcas católicos. Evidentemente, evidentemente. Muy bien. Después de hablar de esto del Consejo de Indias, el Patronato Español, el Vicariato Regio, tenemos que hablar de las misiones en Asia, porque, bueno, más o menos... luego volvemos a Hispanoamérica para hablar de México, cuando hablemos de todo lo que hicieron los franciscanos, hasta que llegan los franciscanos a la Baja California, San Junípero Sierra, del que tanto hemos oído hablar estos últimos años. Creo que fue canonizado por el Papa Francisco. Por el Papa Francisco. Fue beatificado por San Juan Pablo II. Sí, sí. Y canonizado por el Papa actual. Luego hablamos de todo lo que fue México, de todo lo que fue la cristianización, la colonización de México, desde que pisan los primeros, que me parece que fue Hernán Cortés, sí, hasta que se extiende el Evangelio por allí. Pero las misiones asiáticas, es verdad que queda claro que toda la parte de Hispanoamérica es para España, salvo la parte más, salvo la zona de Brasil, que quede incorporada a la corona portuguesa, y toda la costa africana hasta Madagascar para los portugueses. En Asia, ¿qué pasa en Asia? Eso eran colonias portuguesas, y sin embargo allí enseguida llega la Compañía de Jesús. Exactamente. La Compañía de Jesús, vamos a hablar largo de todo su papel en esto, pero sobre todo hay que hablar de San Francisco Javier, me parece. Es el exponente más importante de aquella época, pero a raíz de San Francisco Javier, la compañía envió después de él, para acompañarle y para continuar su misión, a muchos jesuitas. Él comenzó, pero es el primero de una larga fila de jesuitas que fueron mandados por la compañía allí, a India. Pues los portugueses, como bien has dicho, colonizaron esa parte de allí de la India, y los jesuitas tenían ese afán, evidentemente, de evangelizar por todas partes, a los lugares más apartados de la tierra. Y San Francisco Javier fue enviado por San Ignacio de Loyola a predicar y evangelizar aquella zona. Se encontró con unos portugueses muy difíciles a la hora de evangelizarles. Él fue nombrado como nuncio apostólico también de aquella zona. Caramba. Aunque él poco usó de los ornamentos propios de un nuncio, pero fue nombrado nuncio de aquella zona. Y cuando se presentó en aquella zona de los portugueses, se encontró que era muy difícil predicarles a ellos. Dice que estuvo allí un año, pero que se marchó corriendo cuando vio que poco fruto sacaba de ellos. Estaban muy mundanizados. Sí. Pero la preocupación del dinero, de las tierras, de sacar fondos para la honra y el dinero y una mejor calidad de vida personal, pues estaban tan metidos en el mundo que él vio que era muy difícil evangelizarlos. Por tanto, él, como San Pablo, dijo: aquí veo que no se acuerda tan claro con estos judíos, sí, pues yo me voy a los paganos. Sí. Y entonces él pues empezó a trabajar intensamente. Cuando se ve el recorrido que hizo y tan joven que falleció, es uno para sorprenderse de cómo hizo tanto bien San Francisco, creando tantas comunidades, y comenzó San Francisco Javier una metodología que se mantiene actualmente en la Iglesia, en las misiones. Cuando él predicaba, cuando él convertía, cuando él hacía nuevas conversiones, nuevas comunidades, quedaba un catequista encargado de esa comunidad. Curiosamente. Ya esa idea que vemos actualmente, que vemos que se hace en los países de Hispanoamérica, esta metodología ya comenzó con San Francisco Javier.
comenzaba a predicar. Dice en sus cartas, como hemos leído muchas veces, que le dolían las manos de predicar, que se cansaba, ya no tenía manos para bautizar a tanta gente, que no dejaban ni rezar un Pater Noster, dice él. No es que no me dejan, los niños chicos vienen aquí a que yo les hable del Evangelio y no me dejan ni siquiera rezar. Dicen que tanto caló aquellas cartas cuando llegó a la Sorbona de París, aquellos señoritos que estaban tan acomodados, y llegó un chico que había estudiado con ellos allí, y que les cuenta que pasa hambre, pasa necesidades, pero que hay gente que pierde sus ánimas, dice él, porque nadie les enseña a rezar el Padre Nuestro, que les conmovió de tal manera que mucha gente se marchó, siendo la huella de San Francisco, y de hecho él pidió refuerzos a San Ignacio de Loyola, y al poco tiempo mandaron jesuitas para que le ayudasen y para que completar y continuar su labor apostólica. A él se le debe, como digo, un gran trabajo apostólico. Descubrió él la sepultura de Santo Tomás, que es el patrón de la India. Y por tanto hizo una labor importantísima en las Malacas, en las Molucas, en fin, que extendió una labor importantísima por toda aquella zona. Conoció a un joven japonés, intentó aprender la lengua y visualizó desde las Indias, Japón, y se quedó con las ganas de ir a Japón a evangelizar. Hay innumerables obras que retratan ese corazón ardiente de San Francisco Javier. Todos recordamos a la obra de José María de Pemán, El Divino Impaciente, como él retrata ese ardor que no se contenía por predicar y llevar el mensaje de Jesucristo a aquellas tierras tan lejanas. Y como digo, fundó un sinfín de comunidades, y esa metodología que vemos tan moderna de los catequistas ya comenzó en sus tiempos. Pues desconocía que ahora cuando ves comunidades en Nicaragua o en Centroamérica y el responsable de cada comunidad es el catequista, y de hecho a muchos les han perseguido y muchos han martirizado catequistas. En México. Que es como el párroco ejerce en su ausencia. En ausencia el responsable de la comunidad. Sí. No sabía yo que era una especie de estilo jesuita que se habrá perfeccionado, evidentemente, con el paso del tiempo, porque iba tan prisa. De hecho, muchos han criticado, algunos metodologistas han dicho, pero ¿cómo iba con tanta prisa en tantos sitios que no daba tiempo a que la cosa se asentase tan profundamente? Y entonces, pues, como digo, dejaba a un encargado con la idea de volver otra vez sobre los pasos, a ver cómo iba la comunidad, cómo se va enriqueciendo, en fin, iba creciendo aquella comunidad. Él enciende una mecha de presencia jesuítica en toda Asia. En el vídeo que veíamos la semana pasada se nos habla de los jesuitas en Japón, que todavía tienen gran influencia en la iglesia japonesa, todavía universidades, en fin, los jesuitas han tenido una presencia muy grande. El padre Arrupe y tantos otros han estado allí en Japón. Y también la presencia de los jesuitas en China, y los manuales de historia de la iglesia hablan del padre Matteo Ricci. ¿Quién fue el padre Matteo Ricci y cuál fue su importancia? Pues el padre Matteo Ricci, también jesuita, siguió las huellas de otro padre jesuita llamado Roberto Nobili, que fue algo así como el sucesor de San Francisco Javier en la tierra de la India. Él se percató que la fe católica se extendía solamente en las castas más bajas. Sabéis que en la India, pues hay esa división de castas casi insuperable. De juntar una iglesia, una casta baja con la casta de los brahmanes, que para ellos es la casta más alta, pues era imposible. Él se daba cuenta que en sus celebraciones solamente había de las castas bajas. Y él pensó, ¿cómo podemos romper este dique de contención tan grande y que la fe llegue a las castas más altas? Pues este padre Roberto Nobili lo que hizo es encarnar en su propia vida los ideales brahmánicos, que era la casta superior de los indios, de la India, perdón. Y entonces, de vestir como los brahmanes, llegar a una ascética como los brahmanes, y a raíz de eso muchos brahmanes se convirtieron a la fe católica. Y esta metodología de encarnarse, de meterse y aceptar la buena de la cultura, esto lo vivió todavía Matteo Ricci, que con permiso de los superiores de aquella época vestía al modo de los japoneses,
Su cultura aprendió la lengua propia para traducir el Evangelio a su lengua, sus costumbres, asimiló aquello que veía que era bueno de la cultura, menos los actos públicos en los que sacrificaba a los dioses japoneses. Por tanto, hizo una labor, y China hizo una labor impresionante de inculturizar, diríamos hoy, o encarnar la cultura católica, la fe católica, en la cultura de aquel tiempo. Y fue una labor, como digo, excepcional, que le continuaron. Fue muy criticado también en Occidente, porque decían que había perdido la parte católica, que había aceptado, que ya no era católico, porque había aceptado cosas... No, sin embargo, él, con permiso y con vigilancia de los superiores jesuitas, él aceptó ciertas costumbres de oraciones a los antepasados, que era algo bueno, algo bueno, y lo catolizó, diríamos así, como hicieron aquí en España los evangelizadores. Cuando llegaron aquí a España los cristianos, pues también asumieron ciertos valores preexistentes y los catolizaron. Puede parecer un poco anecdótico, pero pasará a la historia como el primero que abandona la sotana jesuítica, esa sotana corta que les caracterizaba, y lo cambia por el kimono. Con el kimono y la forma de vestir de los japoneses para acercarse a su cultura. Y el que comenzó fue este padre en la India, también muy importante, porque es el que pensó cómo inculturizar, diríamos hoy, cómo encarnar la fe católica en una cultura tan distinta, y aceptó pues la forma de vestir, alimentos la forma de alimentarse de aquellas gentes, para acercar el Evangelio a esas personas. Vamos a hablar de dos temas más, ahora sí regresamos a Hispanoamérica. La presencia de los jesuitas en Hispanoamérica, las reducciones del Paraguay. Antes ha mencionado, me parece que en el programa anterior mencionaba la película La Misión, que en la década de los 80 hizo furor, fue muy sorprendente. De Por hecho, la música especialmente. Sí, efectivamente. Y desde el seminario recuerdo que nos íbamos como actividad extraescolar, recuerdo en el seminario menor, llevarnos a ver La Misión, con aquella banda sonora de Ennio Morricone, con Robert De Niro y Jeremy Irons, y que retrataba un poco las reducciones del Paraguay. Fue el modelo jesuita, estamos hablando antes del estilo Ricci, del estilo Nobili en Asia. ¿El estilo de los jesuitas en Hispanoamérica fue las reducciones? ¿Por qué se persiguen las reducciones? Porque suponía un olvidarse de las estructuras estatales, incluso eclesiásticas. Las reducciones eran una especie como de islas, de ahí viene la palabra reducción, reducir el ámbito geográfico, y los indios que participaban de esas actividades pues estaban sujetos incluso políticamente a los padres jesuitas. Es decir, la economía, la música, toda la vida comunitaria, los superiores eran los jesuitas, su alcalde eran los jesuitas, no eran la administración pública. Claro. Por tanto, había un choque entre el poder civil y el poder jesuita, hasta tal punto que llegaron a tener mucha importancia, porque como digo, les enseñaron ellos, los jesuitas, a labrar las tierras, a cultivar los nuevos alimentos, a la ganadería, en fin, toda la vida cultural, todo lo llevaban los jesuitas. Y también la organización también política interna de esas revoluciones los llevaban también ellos. Eso suponía, pues como digo, una confrontación con la política, la cultura y con la economía del Estado. Por tanto, lucharon. Cuando vieron tanta importancia, al principio la dejaron como una cosa curiosa, anecdótica. Ay, qué curioso que estos padres jesuitas pues hagan tanto bien con los indiecitos, pero cuando vieron que florecieron tanto y tenían tanta fuerza con las ciudades ya organizadas por el Estado, pues supuso un choque grandísimo, ¿no? Y fueron denunciados a la Santa Sede porque los comendadores, los comenderos, sí, pues veían que los indiecitos se refugiaban allí en aquellos lugares y no estaban a expensas del maltrato que podían tener por parte de aquellas personas que iban allí a colonizar. Claro. Había un exceso de autonomía y desde la administración de la corona valoraron... Un peligro. Un peligro. Fue demasiado, de economía. Era más que autonomía, casi independencia, ¿no?
Claro. incluso religiosamente. Y ya cuando empiezas a manejar muchos recursos, porque ellos, lo que dices, el ganado, la madera, cuando ellos empezaron a organizar... A ser casi independientes. Claro, para incluso la economía de los virreinatos empezó a ser una amenaza. También la Compañía de Jesús cae en crisis en Europa, o hay choque con la corona española, me parece. Sí, con Carlos III la Compañía de Jesús es eliminada de la corona española, porque se pensaba que los jesuitas querían intervenir demasiado en la vida política de aquella época. Y Carlos III fue el que expulsó por primera vez a los jesuitas de España. Luego hubo otros intentos, incluso en la República Española, la Segunda República, los expulsaron, también lo expulsó la República Española, la Segunda República. Pero Carlos III los expulsó de toda la corona. Y entonces los trabajos apostólicos que los jesuitas desarrollaban en toda la parte de la Baja América, actualmente la California, sí, pues fueron recogidos por los franciscanos, con San Junípero Serra. Exactamente. Pues también fundó 17 comunidades, fue un maravilloso evangelizador. E hizo lo mismo que estamos comentando que hacían los jesuitas, aprender la lengua de las personas, hacer una gramática propia de aquellas tierras para evangelizarlo. De hecho, los padres, se considera al padre Serra, se le considera como un padre de Estados Unidos. Se menta entre todos los padres de la República de los Estados Unidos de América, está también el padre Serra, dado a la misión cultural, religiosa que hizo en toda California. De hecho, hoy casi todas las grandes localizaciones de California, San Francisco, Santa Bárbara, Santa Mónica, la Santa Cruz o Hollywood, todo eso son misiones franciscanas de la época de Fray Junípero Serra, San Junípero Serra y todos los franciscanos. Pero antes de llegar a Junípero Serra y cómo se extiende por aquel camino real que él llevó toda la costa del Pacífico, los españoles llegan a México, que es ahora mismo un poco como la gran joya católica de Hispanoamérica, México. Lo primero que llegaron, primero el desembarco fue en Haití, y de ahí marcharon ya al resto a la península, digamos, a toda América. Sí. Y lo primero que fueron fue encontrarse con un imperio, el azteca, imponente, estaba lleno de miserias también, porque hacían unos sacrificios de personas a los dioses aztecas, están peleados intestinamente con los mayas, con los distintos países, pueblos que poblaban aquellos lugares, que entre ellos se comían materialmente. O sea, cuentan que entre ellos, entre sus iconos que había, que entre ellos se comían, se mataban entre ellos. Cuando llegan a Cortés se encuentra que en las pirámides que vemos actualmente de México, allí se está maltratando y se está sacrificando a niños a sus deidades. Y lo primero que hace Hernán Cortés es quitar el ara sobre el cual se sacrificaban los niños o vírgenes a los dioses aztecas. Sí. Curiosamente, esto se metió en la leyenda negra de tal manera que se pensaba que esto no era auténtico, que eso fue un añadido de los conquistadores, que eso mentira, que nunca había ocurrido semejantes cosas. Recientemente han aparecido restos arqueológicos en las bases de las pirámides aztecas de cráneos de niños que habían sido sacrificados a los dioses aztecas. Y se produjo una evangelización en toda aquella zona grandísima por parte de los españoles que iban con Hernán Cortés, y paulatinamente se fue haciendo. Pero curiosamente, la mayor evangelizadora de aquel tiempo, nos puede parecer un poco peculiar, fue la Virgen. Curiosamente. Porque, como pasó en España, sí, hubo ciertamente un gran rechazo por parte de los indios, no comprendían nuestra lengua, los españoles trataban de aprender sus jeroglíficos para poder evangelizarles, hicieron gramáticas al respecto, el proceso era muy lento de evangelización, hasta que un día se produce esa aparición a Juan Diego de la Virgen María, que a nosotros los españoles nos puede parecer como una advocación más, una pintura más, pero cuando vemos la iconografía de la imagen de la Virgen, vemos cómo todo está indicado para una catequización de aquellos inditos.
la coronación del manto de la Virgen, que era el color de Moctezuma. La Virgen era como una reina, se presenta como una reina. En su vientre, que está embarazada, aparece el símbolo de la deidad de los indios. Caramba. Por tanto, aparece la Virgen María embarazada y en su seno está el mismo Dios al que los aztecas adoran. La Virgen aparece con un pelo blanco, pelo largo de su virginidad. En su manto aparecen las constelaciones. Los indios de aquel tiempo adoraban el sol, las estrellas como deidades contrapuestas, enemigas de por sí. En el manto de la Virgen aparece todo unido. La Virgen María, reina del cielo, la corona, la luna a los pies, el ángel, que parece un ángel pero con alas de águila, de una deidad azteca. Es decir, todas las deidades como están como adorando y venerando a la Virgen María, que contiene al Dios creador de todas las cosas. Es una especie como de flor de 4 puntas. Ese ángel alado, que es un Dios azteca, está adorando al Dios que tiene la Virgen María en su seno. Por tanto, la evangelización, que era muy difícil por los españoles, cuando la aparición de la Virgen a San Juan Diego, a partir de entonces fue una explosión de conversiones que se produce en todo el reino azteca y en toda Hispanoamérica. No es gratuito, por tanto, que incluso al día de hoy para la Iglesia en México el santuario de la Virgen de Guadalupe es el eje sobre el que vertebra todo lo que ha sido la historia reciente de la nación y la historia reciente de la fe. 2 minutos para que nos presente algún libro. Generalmente a todos los expertos que vienen a este programa les pedimos que ofrezcan alguna obra divulgativa que tal vez la gente pueda encontrar en librerías y puedan adquirir. ¿Qué nos recomiendan? Pues 2 muy fácil de encontrar. Uno de un autor, del editorial Encuentro, de Iván Vélez, sobre la leyenda negra. Sabéis que los ingleses fabricaron una leyenda negra, es decir, una leyenda en contra de la acción de la Iglesia y de España en toda Hispanoamérica. Curiosamente, la leyenda negra la compramos los españoles, pero si tú sales fuera de España, nadie conoce la leyenda negra. Entonces, este autor va desgranando pues aquellas cosas oscuras, como la Inquisición, quizá él ha hecho tanta literatura y luego es menos de lo que se piensa, y también de la evangelización en América, de Hernán Cortés, de todo estamos comentando. Aquí va un poco quitando y poniendo las cosas en su sitio de esta leyenda negra fabricada, como digo, especialmente por los ingleses. Lo compusieron los anglosajones y la compramos nosotros. Exactamente. Y eso que iba en contra nuestra. Es curioso, todo muy curioso, es que somos muy caínistas, los españoles somos muy caínistas. Y otro más actual todavía, que ha tenido mucha difusión y que ha hecho mucho daño, es este libro de María Elvira Roca Barea, que se titula Imperofobia y leyenda negra. Sí. Y como digo, ha hecho mucho daño, mucha élite cultural española, porque hemos comprado la leyenda negra de la cultura, de lo que se hizo el imperio en Flandes, lo que se hizo en América española, y entonces esta autora va pues quitando todas aquellas cosas que se han puesto añadidos falsos, poniendo las cosas en su sitio. Y este libro, como digo, ha sido muy comentado. Yo tengo la 21 edición, pero me imagino que habrá más ediciones. Y últimamente ha habido intentos por parte de algún escritor de hacer un libro en contra de este libro. Un alegato contra... Alegato, exactamente. Pero no tiene mucha fuerza, porque ciertamente las fuentes que utiliza esta autora son incontrovertibles. Sí. Muchísimas gracias, don Gustavo, tanto por acercarnos todo esto como por estas 2 sesiones en las que nos ha acompañado a lo largo de la expansión del Evangelio. Muchas gracias por todo. Y a vosotros por invitarme. Y a todos ustedes les emplazo aquí para una nueva entrega de Historia y Fe en el canal diocesano. Hablaremos del barroco, de todo lo que tiene que ver con el arte barroco, que es uno de los frutos de aquella época. Hasta la semana que viene, que sean felices.